Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Por favor, prepare su corazón. Vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Lo he estado predicando en otras iglesias esta semana y estaba en un conflicto si predicarlo aquí también o no, pero esta mañana el Señor me impulsó. Por eso cada vez que le mando esta cita a la hermana Jessica para que la ponga en el programa, para mí es un conflicto, porque una vez le doy clic para mandarlo, ya no voy a retroceder. Antes de eso estoy que mejor esto, Señor, mejor aquí. El Señor me dice, no, este. Y cuando le doy clic, bueno, Señor, ahora encárgate tú. Encárgate tú de hablarnos y de explicarnos y de enseñarnos. Lo que va a escuchar es una historia muy interesante que es un reflejo de nuestra vida. Ni usted ni yo tenemos realmente un panorama correcto del por qué suceden cosas en nuestra vida y en nuestros hijos, en nuestros nietos, que son aparentemente inexplicables. Aparentemente. Porque según la palabra de Dios, todo tiene explicación. Jesús dijo, las cosas que yo hago ahora no las entiendes, pero las entenderás después, cuando estés más maduro, cuando hayas crecido un poco, cuando estés en otro nivel emocional, físico y espiritual, entonces vas a entender lo que yo hago. Por eso es que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, hay tantas historias intrincadas que a menos que el Espíritu Santo nos revele qué hay ahí adentro, vamos a aprender mucho de lo que sucedió con esas personas. Y me he dado cuenta, a través de los años, que cada uno de esos episodios se repiten constantemente en nuestra vida. Y ahí es en donde entra el bálsamo, la sanidad, la restauración y el porqué de las cosas. Tengo que hacer la advertencia que nadie se sienta mal como padre, porque no aprendimos a ser padres hasta que fuimos padres. Esa es la ironía. Podemos aprender a ser buenos profesionales, buenos banqueros, buenos administradores de empresa, pero ser padre no hay universidad que lo enseñe. A pesar de que nosotros, mi esposa y yo, nos dedicamos a la enseñanza de la palabra conforme el matrimonio, la familia y los hijos, no tenemos la capacidad para preparar a alguien para ser padre. Porque ser padre es algo divino. Es algo divino. Y lógicamente el enemigo, Satanás, enemigo de Dios, no nuestro, sino de Dios, vino a la tierra a pervertir ese principio, para que nadie, después del pecado de Adán y Eva, nadie pueda llegar a ser padre. Entonces hoy concluimos que, como decía el canto, el único Padre bueno y perfecto es Dios. De ahí para abajo, todos somos imperfectos. Y con este mensaje que usted va a escuchar, o esta plática, usted va a explicarse muchas cosas de las que sucedieron en su propia vida y de lo que puede llegar a suceder en la vida de sus hijos. A pesar que usted pueda ser un hombre de oración, un hombre de Biblia, un predicador, usted no, como yo, no podemos nunca ser los padres que nuestros hijos hubieran querido que fuéramos. Por mucho bienestar que les dimos, por mucho estatus, por mucha educación, por muchas buenas universidades, allá en el fondo hay una insatisfacción y culpamos a nuestros padres por eso. Y entonces los padres no nos explicamos, qué raro este muchacho, qué rara esta muchacha, todo lo que le di y mira cómo me paga. Hoy se va a explicar qué pudo haber sucedido. Póngase de pie, por favor.
Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Cuando lo tenga, me lo hace saber, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Espíritu Santo, te ruego que me enseñes, porque yo también soy oveja de tu prado. Nada puedo dar si tú no me das. Usa mis labios, quita toda palabra corrompida, que no ofenda ni lastime a nadie. Que sea tu palabra solamente la que nos exhorte, nos enseñe y nos instruya para cumplir tu propósito. Que tu palabra nunca regrese vacía, que haga todo aquello para lo cual tú la enviaste. Muchas gracias por esta preciosa congregación que ha venido esta mañana y para aquellos que lo van a ver por otros medios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Absalón ha quedado en la historia de la vida con un estigma imborrable. Rebelión contra su propio padre. Incluso en la iglesia de hoy se nombra que cualquiera que sea rebelde dentro de la iglesia se dice que tiene el espíritu de Absalón. Especialmente aquellos que han dividido a la iglesia, que han hecho una iglesia dentro de la iglesia, o sea, su propia iglesia, enamorando a la gente conforme su carisma, su carácter, sus dones, y empieza poco a poco a ir formando su propia congregación dentro de la congregación. Y llegado el momento, se lleva esas ovejas para iniciar su propio ministerio, y a eso se le llama que esa persona tuvo el espíritu de Absalón. Tristemente, no se nos ha enseñado a leer la Biblia con ojos nuevos. Hemos repetido lo mismo que hicieron nuestros antepasados y no nos hemos dado la tarea de averiguar algunos hechos que cambian totalmente nuestra perspectiva sobre la conducta de nuestros hijos. Pero ojo, no me pierda esto, por favor. No voy a hacer una apología sobre la conducta de Absalón. No lo voy a defender, no lo voy a justificar, pero sí vamos a aprender de él. Lo que hizo estuvo muy mal. Nada de lo que hizo sufrir a su padre tiene excusa. Pero si vamos a una metalectura de la palabra y la historia, nos daremos cuenta que hay algo escondido en esa triste historia de rebelión, rencores, odios y muerte. Y al final, un lamento triste y doloroso de un padre ante la tumba de piedra de su amado hijo. Vamos a ver. David tuvo varias esposas. Con todas tuvo hijos. Dentro de ese contexto, con una de ellas, tuvo a estos dos hijos que dice la Biblia que eran bellísimos, hermosos, Absalón y Tamar. Eran hermanos por parte de la mamá. Y David, que tenía otras esposas, tuvo más hijos. Dentro de ellos estuvo Amnón. Todas ellas eran princesas. David nunca se casó con una plebeya. Nunca. Siempre buscaba mujeres que fueran herederas de otros tronos por las alianzas políticas y todo que había en aquel tiempo. De tal manera que todos eran príncipes. Absalón, Tamar, Amnón y los demás eran príncipes. Por eso vivían en el palacio,
comían en el palacio y participaban de las cosas del palacio. Así que llega un momento en que el hermanastro, suena fea la palabra, pero por cuestiones de cultura tengo que decirlo de esta manera, o quizás su medio hermano, porque eran hermanos de padre, pero no de madre. Yo lo entiendo muy bien, porque yo fui hermano de mis hermanos, pero éramos hermanos de madre. ¿Estamos claros? Aparte, ellos eran hermanos de padre y madre, pero conmigo son solamente hermanos de mi mamá, por medio de mi mamá, pero no de mi papá. Así está la historia esta. Amnón se enamora perdidamente de su hermana Tamar y se siente atraído hacia ella de una manera totalmente avasalladora, pierde el sentido, se convierte en una pasión por esta patoja, porque lógicamente era hermosa. Si era hermana de Absalón, tuvo que haber sido muy bella. Y entonces Amnón, dice la Biblia, dice la historia, que se enamora perdidamente de ella y no haya cómo hacer para tenerla en sus brazos. No encuentra la manera, pero necesita desahogar esa pasión que siente por ella. Entonces le pide consejo a su amigo. Primera lección: tenga mucho cuidado a quien le pide consejos. La iglesia, nosotros muchas veces ignoramos que por asociarnos con otras personas que no están en el Espíritu del Señor, lógicamente van a pervertir el consejo y nos van a echar a perder la vida de ahí en adelante. Amnón le pide consejo a uno de sus amigos que no era del pueblo de Israel. Y le dice, muy fácil, fíngete enfermo y cuando estés en tu cama, que tu papá te vaya a visitar, dile que le diga a tu hermana Tamar que sea ella quien te lleve las cosas para sanarte. Y sucede así. Amnón se finge enfermo, dice que está hirviendo en fiebre, la noticia llega a los oídos de su papá, David, y David, como buen padre, en ese momento va a visitar a su hijo y le dice, ¿qué te sucede? Estoy enfermo, me siento mal. Bueno, pero hay medicinas, sí, pero hazme un favor, papá, dile a Tamar que me atienda a ella. Ella tiene ciertas virtudes que me pueden llegar a sanar. El padre, que no sospecha en absoluto de lo que este hijo está tramando, le dice a su hija, anda a atender a tu hermano, como cualquier familia. Estando Tamar adentro, el hombre la forza, la agarra, la violenta y la viola. Hay un abrir y cerrar de ojos. Y dice la Biblia que en aquel momento, con aquella pasión con que la deseó, ipso facto, a la vuelta de la moneda, con esa misma pasión la aborrece y le dice, vete de aquí. Ahora la mujer nos explica, ¿qué te pasó, hermano? Si me hubieras pedido a mi padre que me diera en matrimonio, él me hubiera dado permiso de casarme contigo. Pero ahora mira lo que has hecho. Mira lo que hiciste conmigo. Me destrozaste mi vida y mi futuro. Para nosotros, en nuestra cultura libertina, social y hasta religiosamente, no tiene mayor sentido. Pero en el antiguo Israel, una muchacha que había sido violada nunca más se iba a volver a casar. Por la sencilla razón. Primero, porque era princesa. Segundo, porque era una aberración que una muchacha no llegara virgen a su matrimonio. Era algo detestable, digno de ser apedreada la joven que hiciera eso. Por eso es que en Levítico usted lee, si un hombre acusa a su esposa de haber sido infiel antes de casarse, ella llegará ante los jueces y le dirá a su padre, padre, este hombre me está acusando de que no fui virgen la noche de mi boda. ¿Puede demostrar que sí? Y sigue diciendo Levítico, y el padre tomará la sábana donde está la mancha de sangre cuando esta muchacha perdió su virginidad, la extenderá delante de los jueces y dirá,
esta es la prueba que mi hija sí era virgen. En ese momento, dice la Biblia, los jueces dictarán sentencia y el hombre que difamó a una de las hijas de Israel, oiga bien, tendrá que morir a pedradas. Así de sencillo. Ahora entienda por qué Tamar, cuando se ve violada, ella conocía todo esto. ¿Cómo demuestro que no fue culpa mía? Nadie me lo va a creer. Es una tragedia que va a estigmatizar toda la vida a esta patoja. Prácticamente ya la dejó totalmente sin futuro matrimonial. Eso es lo que Tamar sabía y nosotros no entendemos por qué tanta cólera, por qué tanto escándalo. Muy sencillo, para nosotros de mente occidental, una pérdida de la virginidad, como haya sido, no tiene mayor importancia. Es más, me atrevería a decir que hoy por hoy, muy pocas jóvenes están llegando vírgenes al matrimonio. Bueno, démosle vuelta. Se rompe la ropa, se quita su peinado, porque esa era la manera de enseñar que algo sucedió ahí adentro. Se rompe sus vestidos y sale corriendo. En el camino la encuentra Absalón. Le dice, ¿qué te pasó? Él la vio salir de la casa de Amnón y le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Te violó? ¿Por qué sabe Absalón que la violó? ¿Cómo es que lo sabe? La forma en que está rota, despeinada, se desfiguró totalmente. ¿Te violó? Sí, le dijo. Bueno, no digas nada, ándate para mi casa y quédate ahí. En ese momento Absalón, que al que a todos acusamos de malo, de ingrato, empieza un proceso de juntar en su corazón un rencor y una cólera contra su hermano o contra su medio hermano. Va con el rey y le dice, papá, ¿ya te enteraste de lo que hizo Amnón con mi hermana Tamar? Posiblemente David le dice, sí, vamos a arreglar cuentas. Porque en ese momento la ley decía que Amnón tenía que haber sido muerto a pedradas por haber violado a una de las hijas de Israel. Entonces, Absalón está esperando que el papá haga algo, que empiece a darle al hijo, a disciplinarle, a dar la orden de que lo maten a pedradas. Pero resulta que David no hace nada. No hace nada el hombre. Amnón se pasea como que sin nada en el palacio. Absalón lo ve comer tan tranquilo como que nada hubiera pasado. Y ahora entonces en el corazón de Absalón empieza a fraguarse una presión terrible contra su hermano y contra su papá. Lo mismo que sucedió con usted, porque en toda familia de más de 3 hijos, uno de los 3 ha sido el consentido. A él se le tolera todo. Si es la nena, nunca lava trastos, nunca limpia, barre ni trapea porque es la nena. Y el hermano mayor o la hermana mayor empieza a pensar, si mi mamá me hubiera visto hacer eso, a mí me hubiera sopapeado. ¿Y por qué a ella no le... Mamá, ¿y a ella por qué no le haces nada? Se atreven a decir. Y viene la mamá, muy mamá, ¡pum! Vos cállate. Y le rompe la boca. No hay problema. Tapó el problema. Justificó a la nena porque está estudiando, porque está orando, porque está leyendo la Biblia, porque es la consentida, porque es la nenita, pero el otro está sufriendo ya una presión interna. Voy a esperar el momento de desquitarme. Y en un momento que la mamá se va al mercado, viene la hermana mayor, hace algo y le jala el pelo a la chiquita, le somata, le pega, le deshace todo. Y cuando oye a la puerta que la mamá llega, se va a su cuarto y aquí no ha pasado nada. Empieza a haber una situación difícil en esa casa. Ahora imagínense en una casa con 10 hermanos, como la mía.
que mi papá llegaba y le daba a uno en lugar de al otro. Es lógico que después de 20, 40 años, esos hermanos no se lleven bien entre sí. Porque el papá, en lugar de averiguar quién fue, no le creyó o no preguntó. Y entonces le dio al que no era por no darle al que sí era. Y entre ellos empieza a haber esa situación difícil. A mí me pasó. En una casa con 4 hijos, teníamos que hacer una reunión cada mes o cada semana para preguntar, patojos, díganme en qué me equivoqué, y empezaban las grandes quejas. Papá, usted me pirriqueó a mí y fue fulano. Ah, bueno, pues perdóname, ¿verdad? Me equivoqué, tratando de arreglar las cosas, pero ya había cometido el error. Tengan cuidado, padres, no tengan preferencias, están formando una tragedia en su propia familia. Así que Absalón está esperando que David haga algo. No lo dice la Biblia, pero quiero creerlo, según mi pensamiento. Pasará 1 o 2 años y no sucede nada. Absalón está esperando que el papá tome conciencia y redima a su hija. Y me imagino que Absalón pensará, pues claro, como es mi hermana y no es hermana de él, pues mi papá no hace nada. Ahora Amnón ya se olvidó de todo. Lo que hizo fue una travesura, sencillamente. Posiblemente a usted le hicieron esa travesura. Llegó un tío borracho que empezó a meterse a su cuarto cuando usted tenía 8 o 10 años. Fue con su mamá y le dijo: hola mamá, yo le tengo miedo a mi tío porque... Cállate, mija, si así es él, no digas nada. Cubrieron el pecado. En las familias se esconden cosas que uno no se imagina. Por eso la Biblia es tan maravillosa, que no esconde lo que sus protagonistas vivieron en esas 4 paredes. Porque debo decirle algo, mantenga en mente, esto nadie lo supo. Nadie lo supo. Tamar sale llorando de la casa de Amnón y la encuentra Absalón y le dice: tranquila, mija, tranquila, hermanita, ándate a mi casa. Y nadie se dio cuenta. Porque son cosas de palacio. Nadie se ha dado cuenta de lo que usted sufrió cuando tenía 8 o 9 años. Nadie se dio cuenta que usted cuando tenía 6 años fue violado por un hermano medio bolo y llegó con su mamá y dice: mamá, fíjate que anoche fulano se metió. Cállate, mijo, que tu hermano cuando viene bolo así es. Pero cállate, no digas nada. Y en esas 4 paredes se está fraguando una batalla interna de odio, rencor, rechazos. Eso pasó aquí. Absalón está esperando que el papá haga algo. Amnón está como que sin nada. Su hermana está estigmatizada. Nadie la va a querer como esposa. Y Absalón, después de varios tiempos pasado, dice que empieza a pensar: ¿qué hago? Ya no soporta esa presión dolorosa. Ya no soporta ese dolor de que cada vez que llega y ve a su hermana quizá tejiendo algo que nunca va a poder estrenar, quizá usando sus agujas de crochet, tejiendo escarpines que nunca va a poder poner en los pies de un bebé, o aprendiendo algo de la casa en la cual ella nunca va a poder disfrutar, porque nunca va a tener una casa, un hogar propio, no va a tener quien la quiera así como está. Y Absalón la ve, sufre por ella, pero al mismo tiempo hay una simbiosis, sufre por ella y hierve más la sangre. Hasta que llega un momento en que piensa: mi papá ya no hizo nada, lo voy a hacer yo. Y dice la Biblia que preparó una cena con la intención de invitar a todos sus hermanos, entre ellos que llegara Amnón. Veamos por favor en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 25. Te invito a ti y a todos tus hijos para que vengan a mi casa a cenar. Vamos a tener una fiesta. Y yo quiero que todos ustedes vengan, papá. Pero el rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no debemos ir todos. Eran muchos. Para no ser carga para ti.
Y aunque Absalón le insistió, no quiso ir, pero lo bendijo. Y ahora resulta, verso 26, entonces Absalón dijo, ok papá, no hay problema, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió, ¿y por qué ha de ir contigo? ¿Por qué? ¿Por qué Amnón? Ahí está un montón de hermanos, pero ¿por qué él? 27, mas cuando Absalón le insistió, porque quiero que mi hermano vaya, papá, quiero disfrutar con él también. Lo dejó ir y con todos los hijos del rey. Lea bien. Lea bien y va a encontrar algo interesante ahí. Mas cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos sus hermanos. No me mire a mí, lea ahí. Lo que quiero es que usted lea la Biblia con ojos nuevos. Y hay algo ahí, un mensaje escondido. No dijo, y a todos los hermanos de Absalón van a ir mis hijos. ¿Ya lo vio? Eso pasa en la casa. Los hijos de mi papá tenían derecho a comer pan, queso, mantequilla. Los hijos de mi mamá tenían derecho a medio pan, a medio trocito de mantequilla, porque eran los hijos de mi mamá. Cuidado. Cuidado a los segundos matrimonios. Cuidado a los terceros matrimonios. Por eso la iglesia cristiana tiene que enseñar esto. Es que me quiero casar con ella, pastor, y mire que la amo, que aquí, que allá, y sus hijos serán mis hijos. No. No siempre. Tenga cuidado. No siempre va a ser así. Lo demás lo platicamos en mi oficina. Así que ahora resulta que los hijos de David van a la cena y ahí están todos sentados. De repente, en algún momento, Absalón le debió haber dicho a algún soldado, mira, cuando yo te haga señal, te pones atrás de Amnón y le ensartas la lanza, lo matas. Bueno, muy bien, en aquel tiempo así eran las cosas. Están todos sentados comiendo alegres. En algún momento Absalón le hace la seña al soldado y mata a Amnón. A partir de ese momento, una de las partes de la venganza de Absalón ya está cumplido. Todos los hijos del rey salen corriendo, van al palacio, le dice, Absalón mató a todos tus hijos. Y no eran todos, solamente a uno. Pero así son las cosas. Y David se preocupa y llora y dice, ¿qué pasó con Absalón? ¿Por qué hizo eso? Nadie se explica. Y ahora Absalón sale huyendo. Ahora tiene 2 delitos en contra de él. Asesino. Y ahora resulta que se ha vuelto contra su padre. Y pasan una serie de situaciones en donde Absalón se encuentra de repente ganándose el corazón del pueblo. Si yo fuera rey, yo te atendería. Si yo fuera rey, te daría tus tierras. Si yo fuera rey, es lo que pasa en la iglesia. Si yo fuera el pastor, si yo predicara, si me dieran el púlpito una sola vez, si me pusieran el micrófono, yo diría, ustedes, hijos del diablo, pero como nunca me ponen el micrófono, tengo que profetizarme a mí misma. Solo que no se dice hija del diablo, sino porque es para usted. Absalón empieza a hablar con la gente. Hay gente que sale del palacio porque ya el rey no tuvo tiempo de atenderlo y porque te veo triste. Sí, es que quería platicar con el rey, no me atendió. Yo te puedo ayudar. Y se fue ganando el corazón de media visión de fe. Se fue ganando el corazón de los jóvenes. Se fue ganando el corazón de un sector de la iglesia. Alguien se fue de la iglesia, lo llama por teléfono. Fíjese que nos tuvimos que salir de la iglesia porque los pastores muchos nos tiraban. Pero ¿será que usted nos puede venir a atender un discipulado los lunes a las 7 de la noche? Va a haber panito, va a haber café y usted inocentemente va y atiende a los que se fueron en rebeldía y usted empieza a mezclarse con ellos y empiezan las famosas pláticas después del café. ¿De qué se platica? Mire, ¿y qué fue lo que el pastor les dijo? No, yo usted cuando dijo, no lo entendió usted.
Pues yo no me di cuenta. Pues sí, en tal mensaje, ahí lo tengo grabado. Yo compré el CD y ahí está el mensaje cuando dijo esto y esto y esto, y lo dijo por mí. Ah, ahora ya le envenenó el corazón a usted también. Porque ahora usted viene, después de tener el discipulado con los otros que se fueron, ya viene con las antenitas listas. A ver, eso lo dijo por mí. Ya está a punto de que Absalón se lo lleve. Así de sencillo. Así que ahora resulta que Absalón está empezando a formar su propio reino. Pero no pueden haber dos reyes. Uno de los dos tiene que morir. Y en este caso, ¿quién es el que está en la lista? David. David. Tengo que destronar a mi padre. Tengo que quitarlo de ahí. Porque nunca hizo justicia para mi hermana. Nunca tomó en serio mi petición. Siempre prefirió al rebelde de Amnón. Y nunca hizo nada por sanar a mi hermanita. Tengo que quitarlo de ahí. Eso ha pasado en la iglesia. Y eso pasa en las familias. Llega el momento en que el hijo ya es grande, ya tiene bigote, ya puede manejar su carro, ya tiene su dinero. Y el papá le dice, mira, mi hijo, anoche viniste tarde. Mira, papá, no te metas conmigo, que eres, vos ya viviste, ya estás viejo, déjame mi vida, tranquilo. Y la mamá solo se come las uñas, en lugar de darle un tapaboca, le dice, no le hagas caso a tu papá, así es él. Ya está Absalón metido ahí adentro. Ni cuenta se dio usted, ni cuenta me dio. Pero así funcionan las cosas cuando el Señor no está presente y cuando esta palabra no se predica con esta crueldad como lo está haciendo el Señor hoy. Por eso tenga cuidado si en su casa hay un chichí, porque va a ser el zángano, el mentiroso, el haragán, el mantenido, el todo, y usted va a tener la culpa. Porque después lo va a querer mandar a trabajar y el hijo le va a decir, papá, mamá, nunca me enseñaste a trabajar, siempre me lo diste todo, ¿y ahora qué quieres que haga? Porque incluso nunca terminó ni siquiera el bachillerato, porque fue el consentido de la casa. Ahora Absalón tiene su propio ejército y empieza una batalla terrible. Le voy a encapsular esto, porque es una historia bastante emocionante, digna de una película. Así que llega el momento en que Absalón le declara la guerra a su papá. Ahora, recordemos que nadie había visto el episodio de Tamar. Y empiezan a arrugar la frente Joab, sus generales, y empiezan a preguntar, ¿qué le pasó a este muchacho? Tan bonito que era, tan tranquilo que era, y de repente empieza a hacer cosas deleznables contra su padre. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con, vamos a hablarlo en buen salvadoreño, qué pasó con esta cipota? Si tan bonita que estaba en la iglesia, creció en la sala cuna, dio clases a los niños y de repente me contaron que se fue de su casa y regresó embarazada a los 2 años. ¿Qué pasó? ¿No nos explicamos? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué pasó con aquel hermano que viajaba tanto con el pastor? Me contaron que andaba de arriba para abajo y de repente se apagó. Y ahora viene tarde, ahora falta, ahora ya no hace nada, está sentado, puro parásito. ¿Qué pasó con esa persona? Algo pasó. Pero como no nos damos cuenta que se habla en aquellas 4 paredes, nadie se explica qué es lo que sucede. Así estamos con Absalón. Los generales de David se preguntan, ¿pero por qué Absalón le quiere quitar el reino a su papá? ¿Cómo es posible si es su propio hijo? ¿Qué sucedió para que haya ese cambio tan feo en él? Eso pasa en las familias. La tía nunca supo de los golpes que usted recibió y de repente usted trató de emanciparse, se fue a la universidad, se desligó de su familia. Ahora la tía dice, ¿pero qué pasó con esta bicha? Si tan pegada a su mamá que era y de repente dio vuelta y ahora ya ni le habla. O el primo, y la buscan a usted y le dice, mira muchacha, yo te conozco desde que era chiquita, ¿qué te pasó? Y usted le dice, tío, usted no sabe lo que me pasó. Usted no entiende lo que me pasó. Que cuando yo tenía 6, 5, 4 años, alguien llegaba a mi cama, me tocaba toda, yo le dije a mi mamá y mi mamá en lugar de ayudarme me pegó en la boca. Usted no lo sabe, tío.
o el abuelo, ¿qué le pasó a esta muchacha? Se sentaba en mis rodillas, yo le daba la pacha, de repente cumple 15, 16 años y resulta que le da la espalda a todos. Tan bonito que se vestía, siempre andaba bien arregladita, buena cristiana, leía la Biblia, de repente anda con pantalones trincados y pantalones de punta yuca y con tatuajes. ¿Qué le pasó?, dice el abuelito. Y va con la mamá, mi hija, ¿qué le pasó a la muchacha? La mamá que dice, no sé, porque a la mamá ya se le olvidó que Amnón hizo algo. A la mamá ya se le olvidó que la consintió. A la mamá ya se le olvidó que cuando ella se quejó no le creyó. Eso es lo que tenemos aquí. Nadie sabe lo que pasó en aquella casa. Y de repente la batalla se pone difícil y David le dice a sus soldados, vayan a pelear, pero háganme un favor, no toquen a Absalón, no me lo vayan a hacer daño. Porque indudablemente David ha estado dándole vueltas como yo a esa situación. ¿Qué le pasó a Absalón? ¿Por qué de repente se puso rebelde? Si tan bien portado que era el muchacho. ¿Qué sucedió para que haga esto? Y David posiblemente empieza una catarsis interna. ¿En qué fallé? ¿Qué pude haber hecho mal? ¿Cómo es posible que ahora que este patojo ya creció, ahora me dé la espalda y no me haga caso? Que quiera destronarme. Y entonces da la orden, por favor, no le hagan daño a Absalón. Pero ¿qué sucede? La ley de Dios siempre se va a cumplir. Absalón va montado en su mula, pasa bajo un árbol y como el pelo era hermosísimo, se le enreda en una rama, queda colgando y ahí quedó colgando. Un soldado lo ve y dice, el rey dijo que no lo tocáramos, no lo voy a tocar. Va con Joab y le dice, ni sabes a quién acabo de ver colgando en un árbol. Absalón. ¿Y lo mataste? No, porque el rey dijo que no. Hazte a un lado. Y el propio general va y le clava 3 lanzas a Absalón. Ahora un soldado va corriendo al palacio y le dice, David, Absalón murió. Y en ese momento, el corazón de David se desarma. Se desarma. Ahí encuentra la respuesta. ¿Qué pasó? Todos aquellos, ¿qué pasó? Aquí se responden. Ahora sé lo que pasó con Absalón. Yo no le hice justicia a su hermana. Y desde niño, desde hace años, Absalón ha estado planeando todo esto. Y entonces, lógicamente, David se levanta, va a la tumba de Absalón, que es una tumba de piedra, porque el general Joab dijo, este no es digno de que lo entierren en el cementerio real. Abran un hoyo y le echaron piedras encima. Ahora tenemos a David expresando una frase lapidaria. Ver capítulo 18, verso 33, segunda parte. Como lo hice en una iglesia, yo me la señalé aquí para que nunca se me olvide esto. Y dice la tercera parte, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? ¿Qué nos dice eso? ¿No sabe? ¿Qué quiere decir eso? Yo tuve la culpa, Absalón. Yo debía haber muerto, no tú. Tú solamente actuaste por mi culpa. Tú solamente te fuiste de mi casa, mijita, porque yo toleré que tu mamá te tratara tan mal que tuviste que salir huyendo de tu mamá y yo nunca hice nada. Perdóname. Perdóname. Porque este caso nadie se dio cuenta, solamente 3 personas.
David, Absalón y Dios. Dios vio lo que te hicieron desde pequeño. Dios sabe lo que le pasó a usted en aquella noche oscura. Dios sabe de los golpes que usted sufrió por parte de una madre o de un padre violento. David le está diciendo a Absalón, yo debía haber muerto en tu lugar, porque yo te empujé con mis actitudes, querido hijo. Tú no fuiste el culpable de toda la tragedia que se desató. Yo la provoqué con mis acciones. Yo no te escuché cuando te quejaste de tu hermano. Yo no te puse atención cuando necesitabas hacer algo. Por eso te tuviste que ir a la calle a buscar besos y abrazos que yo te debía haber dado. Ahora entiendo que todo eso que te pasó, mi querida hija, yo fui el culpable o la culpable, porque en lugar de quemarte las manos en el comal cuando eras chiquita porque no te salían bien las tortillas, debía haberte enseñado sencillamente. Perdóname. Yo tuve la culpa porque te mandé a estudiar a la universidad y nunca te hice mujer de la casa. Por eso no sabes llevarte bien con nadie, porque yo te aislé totalmente. Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa porque no te cuidé, confié en ti, en que andabas estudiando cuando en realidad andabas en bares con tus amigotes del colegio. Yo tuve la culpa. Yo debía haber muerto en tu lugar. ¿Cuál sería su queja? ¿Va a entender lo que pasó en su casa ahora? ¿Va a entender lo que pasó con usted? Que tuvo que enamorarse del muchacho equivocado, porque lo que quería no era enamorarse, sino que salir de ese infierno, y sin darse cuenta cayó en otro infierno. Por el descuido, el desamor, la inexperiencia de unos padres que no supieron ponerle atención cuando usted la pidió. ¿Cuántas veces usted se ha sentado solito con su hija de 17, 18 años, invitarla a un café y decirle, mija, quiero conocerte, qué piensas de la vida, qué esperas, quién eres tú, mi querida hija, porque te conozco como hija, pero no como mujer? ¿Sabe usted lo que esconde el corazón de su hija? ¿Sus deseos, sus anhelos? No, porque vive ahí con usted. David nunca se sentó con Absalón a preguntarle, mi hijo, te veo raro cuando hay cenas en el palacio y tu hermano Amnón está con nosotros, tú no vienes, ¿me quieres explicar qué pasa? Nunca. Por eso la iglesia sufre tanta frialdad. Por eso el reino de Dios no avanza. Porque tenemos tantos dolores internos a causa de la incredulidad de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros tutores, que nunca creyeron en lo que nosotros les decíamos. Porque en los pueblos se estila mucho que el papá llega borracho y lo primero que va a hacer es a tocar a su hija de 18 a 20 años, porque ya no es una niña, tiene cuerpo de mujer, y el bolo abusivo va, y cuando se queja con la mamá, cállate mija, tu papá así es, fíjate, así es. Y su mamá no entiende que su papá no es su esposo ni su novio, es su papá, que no debiera hacer eso. Y usted empieza a fraguar un odio contra los hombres. Por eso se casó con el primero que encontró en el camino, y ahora tiene que llorar y sufrir las consecuencias. Eso pasó aquí. David nunca se sentó con Absalón, nunca llamó a Tamar, mi hija, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Perdóname. Quiero pedirte perdón porque fui tolerante con tu hermano. Sencillamente dejó pasar las cosas. Y ahora tenemos una tragedia. Y ahora ya muerto el hijo, el papá llega a la tumba y le dice, yo hubiera muerto en tu lugar. Yo fui el culpable. Pero ahora ya es muy tarde, excepto para nosotros, que todavía es tiempo. Alguien nos dijo a mi esposa y a mí, es que ustedes tienen mucho corazón de padre y madre, y es cierto. Y voy a abrir un poquito mi corazón con el permiso del Señor.
He querido tener amistad con algunos de ustedes para que platiquemos. ¿Qué te pasó en tu niñez? ¿Por qué eres tan frío? ¿Por qué eres tan aislado? ¿Por qué ¿por qué no saludas, pues? Pero no me dan chance. ¿Tienen miedo de abrir su corazón? Quise ser un padre, no como Jesús que dijo, quise cobijarte bajo las alas, como los polluelos y la gallina, pero tú no me dejaste. No llego a eso. Sencillamente platicar. ¿Qué te pasó, ingeniero? ¿Quién eras tú cuando tenías 8 o 9 años? Cuando me contaste que vivías en un barrio pobre de Guatemala. Absalón nunca hizo eso. Su papá nunca hizo eso. Y usted nunca ha hecho eso. Por eso ignora por qué su hija está esperando a sacar su DUI para irse de la casa. Por eso ignora por qué su hija se hace la enferma siempre, porque está buscando atención. Y usted dice, no, es que esta cipota desde chiquita ha sido enfermiza. Entonces se va con uno de la calle para que le dé un poquito de atención, y lo que le hizo fue darle un hijo bastardo. Esta historia, en ese tiempo, nadie la supo. La estamos sabiendo nosotros, como una advertencia de que cuando usted es una mujer que no logra llevarse bien con nadie, es porque algo pasó ahí atrás. Porque ningún niño nace así, lo hacemos así. Y esto es lo que durante 26, 27 años de visión de fe hemos tratado de tener. No meterme en los avatares de tu vida, pero sí saber quién eres. ¿Por qué nunca saluda? ¿Por qué solo termina el mensaje y usted sale disparado con su familia? ¿Por qué? ¿Por qué no, momentito, permítame estrecharle la mano, permítame darle un abrazo? No, yo no soy yo. No, pero ¿por qué? ¿Por qué, por el amor de Dios, no nos dejamos amar? ¿Qué culpa tiene la iglesia de sus tragedias infantiles? ¿Qué culpa tiene el reino de Dios de lo que le sucedió en aquellas 4 paredes? Si su mamá no fue capaz de darle el amor que usted necesitó de niña, la iglesia, que es la novia del Cordero, se lo quiere dar, pero usted lo rechaza. No se metan en mi vida. ¿Por qué? Hay muchas llagas que mostrar y no quiero hacerlo. Contar un testimonio no es fácil. No es fácil que David le diga a Absalón o que le diga a Joab. Tú no entiendes, Joab. Capítulo 19, verso 1, y nos vamos. Con permiso. Capítulo 19. Entonces dieron aviso a Joab. Joab era uno de sus generales y era sobrino de David. Joab era hijo de la hermana de David. Aparte de ser su sobrino, era su general. Y fue el que mató al nieto, sobrino sería, ¿verdad? Ahora resulta que le dieron aviso a Joab diciendo, he aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y Joab no lo entiende. Se enoja. ¿Cómo es posible que esté llorando por un rebelde? Verso 2. Y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día, el rey está entristecido por su hijo. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué el corazón de Jesús está tan triste. Porque lo hemos abandonado por otras cosas. Nadie se da cuenta que el corazón del Padre sufre cuando usted no viene y le ha preparado una mesa. Nadie se da cuenta de eso.
Joab no entiende por qué David está deshecho en lágrimas. Porque David está llorando su propio dolor. Yo tuve la culpa de lo que le pasó a mi hijo. Pero ¿cómo decirlo? Soy el rey. Soy el monarca. Soy el dulce cantor de Israel. Soy el miembro de alabanza. Soy el fundador de la iglesia. ¿Cómo decir que tengo llagas ahí adentro? ¿Cómo mostrar mis miserias? Si todo el mundo me ha visto con alcurnia. Joab no lo sabe. No sabe ni sabe por qué usted llora en secreto. Si es que llora aquí. Porque muchos prefieren llorar en su carro para no mostrar con sus lágrimas que la palabra está escarbando ahí adentro. Por eso la iglesia de hoy se ha vuelto tan fría, tan flemática, que nadie es incapaz de entender la tragedia que hay dentro de los corazones. Voy a decir algo que me preguntaron hace años con un dejo de tristeza profunda, que en esa frase que me dijeron me dejaron ver un abismo de dolor. Cuando platiqué con el padre de una familia y me dice: pastor, quiero agradecerle lo que ha hecho por mi hija. Llegó enferma, llegó aquí, llegó allá, llegó necesitada, y gracias a sus palabras, a sus mensajes, mi hija ahora está bastante sana y toda la cosa. Y cometí quizá la imprudencia de contárselo a una de sus hermanas. Y fíjate que tu papá me dijo esto. Pero lo que me taladró, pajarito, fue la respuesta. Y mi papá no habló de mí. Mi papá no me mencionó. Tuve que decirle no. Es eso. Porque preguntamos por el otro, hablamos bien del otro. Y cuando se llega a saber, la pregunta es: ¿y de mí dijo algo? Eso es lo que hay en esas paredes. Ayer nos contaste parte de tu familia y ahí estás. Los hijos de mi mamá, los hijos de mi papá y yo. Nadie entiende por qué Rey está llorando, ni Absalón. Verso 3. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Todos entraron calladitos para no estorbar las lágrimas del rey. Porque la pregunta que flota: ¿por qué está llorando el rey? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tanto llanto por un rebelde? ¿Qué pasó? David llora por dos cosas: por su fracaso como padre y por el dolor interno que no puede contarle nada a nadie, por temor a perder autoridad. Sin embargo, Dios, que es perfecto, nos revela esas cosas. Si regresamos en el tiempo, ahí nosotros tampoco sabríamos por qué David está llorando. Pero cuando agarramos la línea del tiempo y venimos, tampoco sabemos por qué usted debiera estar llorando. Debiera estar llorando. Porque todo lo que hizo su hija, culpa suya. Y parte de ella. Porque usted lo quiso escuchar.
Mamá, fíjate que hay un chero en la universidad que me persigue y me cae mal. Orale a Dios. No, o era de agarrar la escoba, ir a la puerta de la universidad y decirle a ese zángano, a mi hija me la va a respetar, hijo del diablo. Pero no fue eso lo que hizo. Mamá, fíjate que en la iglesia hay un muchacho ahí que me anda hablando cosas que yo la verdad no quiero perder mi tiempo. Orale a Dios, mija, que el Espíritu Santo le caiga, que el diablo se lo lleve. No, es de esperarlo en el parqueo, agarrarlo del chongo y decirle, usted va a respetar a mi hija. Pero no. Ahí vamos a ver qué hacemos. Orale al Señor. Déjalo, es un hijo del diablo. Se la va a embarazar, mi hijo. Se la va a llevar. Y usted va a tener la culpa. Absalón es el claro ejemplo de todos nosotros. Y David es el claro ejemplo de todos nosotros como padres. Este mensaje es un anuncio de lo que pueda llegar a suceder en el 2023 en esas 4 paredes. Ponga sus barbas en remojo. Hable con sus hijos. Invítelos a un café, solo los dos, y que abra su corazón, y que le exprese sus miedos, sus temores. Tal vez está a punto de volverse homosexual, y una plática lo puede regresar a ser el hombre que debe ser. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre. Declaramos tu grandeza. Declaramos tu perfección. Porque estas historias que permanecieron ocultas allá en la línea del tiempo, hoy para nosotros son reveladas para nuestra exhortación, nuestra enseñanza y nuestra advertencia. Aquellos que van a ser padres o madres, prepáralos para que sean capacitados según tu palabra y que nunca ignoren la queja de un niño, que nunca ignoren el miedo de una niña, que nunca ignoren, Señor, las lágrimas de un hijo. Que podamos doblar las rodillas, ponernos a la altura del niño o de la niña y preguntarle qué te pasa, por qué estás llorando, te veo triste, has perdido la risa, has perdido el gozo, ¿qué te sucede, hija? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Te sucede algo? ¿No estarás pensando en irte con un muchacho que no es correcto? ¿No estarás pensando en tomar una pastilla para cometer un pecado sexual? ¿No andarás con una amiga como Amnón que te está aconsejando que no es pecado tomarte un trago de cuando en cuando? ¿No estarás siguiéndote a un lugar de noche en donde se reúnen homosexuales y lesbianas y corres el riesgo de mezclarte con ellos? ¿Qué te sucede, hijo? ¿Por qué ya no platicas conmigo? ¿Por qué te veo callado, introvertido? ¿Por qué te has vuelto antisociable, mi querido hijo? ¿Te sucede algo que yo pueda solucionar? ¿Hay algo que yo deba saber? Y ahora vamos a nivel de esposos. Mi amor, tú nunca has sido así. ¿He hecho algo para que amanezcas de mal humor? ¿Te has recordado de algo o mis actitudes te han hecho recordar algo del pasado? ¿Quieres contarme tu vida? ¿Quieres contarme y mostrarme como Jesús las llagas de tus manos? ¿Quieres mostrarme la llaga que llevas en el costado, quizá
por aquellos golpes que te dieron cuando niña? ¿Por qué te has vuelto fría e inexpresiva? ¿Por qué ya no eres capaz de decir te amo? ¿He tenido yo que ver con eso? ¿Puedo arreglarlo de alguna manera? ¿Puedo hacer algo para que cambien tus circunstancias? Ser padre, ser madre, ser hijo, no es fácil y nunca lo ha sido. Pero en Cristo, que es hijo y que también es padre, nos enseña que sí es posible. El Padre en alguna ocasión me dijo a través de su palabra: habla tú y yo te escucho. Yo callaré de amor, escucharé tus quejas, te cubriré bajo las alas, esconderé tus impurezas y te cubriré con el manto de mi misericordia. Pero como padres y madres, casi nunca lo hacemos. Por favor, mamá, créale a su hija cuando le diga que su hermano mayor está abusando de ella. Créalo y no lo justifique. Cuando le diga que aquel tío que llegó a visitar aquella vez cometió imprudencias, tocó lo que no debía, créalo. Cuando su hijo le diga que en el colegio lo están acosando, créalo. Créalo. Platique con él. Llévese a su hija a tomar un café y pregúntele: hija, ¿te gustan los hombres? ¿No será que te gustan las mujeres y no me he dado cuenta? Usted dirá: ay, pastor, yo reprendo al diablo. No, hable con su hija. Conózcala como persona, como mujer, como ser individual. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, esta pequeña plática que has tenido con nosotros. Gracias por todo. Bendícenos esta semana, guárdanos y cuídanos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén.